Imagina transformar una inversión de $100,000 en potencialmente crecer hasta $23,733,802 en los próximos 30 años. Bienvenidos de nuevo, entusiastas de las finanzas. Hoy estamos preparando el escenario para un enfrentamiento épico entre dos titanes de los ETFs, QQQ y S&P 500. ¿Estás listo para descubrir qué ETF puede potenciar tus dividendos y mejorar tu futuro financiero? Quédense porque los últimos datos de julio de 2024 podrían sorprenderte. Estamos profundizando en una comparación crítica que podría redefinir tu estrategia de inversión. Si eres un inversor enfocado en ingresos, conoces la emoción de encontrar altos rendimientos y ratios de pago estelares. En este video descubrirás los rendimientos de dividendos precisos de QQQ y los S&P 500 ETFs a partir de julio de 2024. Vamos a desglosar las proporciones de pago, revelando cuántas de sus ganancias estos ETFs están ingresando directamente en su bolsillo. Prepárate para los números. Uno de ellos tiene una proporción de pago de alrededor del 50%, proporcionando ingresos consistentes a sus accionistas. Pero eso no es todo. También compararemos el rendimiento y el riesgo, ayudándote a determinar qué ETF se alinea con tus objetivos financieros. Al final del video, tendrás el conocimiento para elegir el ETF que puede potencialmente duplicar tu dividendo. Ya sea que busques un crecimiento explosivo con QQQ o la estabilidad sólida del S&P 500, tenemos las ideas que necesitas. Imagina tu inversión de $100,000 hoy creciendo a más de $356,007 solo en dividendos durante los próximos 30 años. Así que dale un golpe al botón de like, suscríbete y vamos a sumergirnos en esta electrizante competencia para descubrir tu pase a mayores dividendos. SPDR, S&P 500, ETF, SPY. El S&P 500 es un índice bursátil que sigue el rendimiento de 500 de las mayores empresas cotizadas en bolsas de valores en los Estados Unidos, representando un amplio espectro de industrias. Un vehículo de inversión popular para acceder a el S&P 500 es el SPDR 500 S&P ETF Trust SPY. Durante la última década, SPY ha entregado un rendimiento anual promedio de aproximadamente 12.86%, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversionistas que buscan un crecimiento constante. Al evaluar SPY, Harry notó que la proporción de gastos es bastante baja, de 0.09%, lo que significa que por cada $1,000 invertidos, solo $0.90 se pagan en comisiones anualmente. Esta baja proporción de gastos es beneficiosa ya que permite que más de la inversión de Harry se mantenga. Además, SPY ofrece un rendimiento por dividendos de alrededor de 1.5%, proporcionando un flujo de ingresos modesto junto con la apreciación del capital. Harry profundizó en las participaciones del fondo y descubrió que SPY incluye empresas prominentes como Apple, Microsoft y Amazon. Estos gigantes tecnológicos constituyen una parte significativa del fondo, con Apple representando por sí sola aproximadamente el 7% del total de activos. La tasa de crecimiento de estas empresas ha sido impresionante, contribuyendo al sólido desempeño de SPY. Por ejemplo, los ingresos de Apple crecieron aproximadamente un 33% en 2021, mientras que los ingresos de Microsoft aumentaron un 18%. Otro indicador clave que Harry examinó fue la tasa de crecimiento anual compuesta del S&P 500. En los últimos 10 años, el KGR de SPY ha sido de alrededor del 13.6%, lo que refleja el potencial de crecimiento consistente a largo plazo del índice. Esta tasa de retorno destaca la capacidad del índice para superar a muchas otras opciones de inversión, particularmente en una cartera diversificada. Además, Harry consideró la proporción de pago de las empresas dentro de SPY. La proporción de pago promedio, que indica la proporción de ganancias pagadas como dividendos, es de alrededor del 36%. Esta proporción de pago relativamente baja sugiere que las empresas están reteniendo una parte significativa de sus ganancias para reinvertir en oportunidades de crecimiento, lo que puede ser ventajoso para la apreciación del capital a largo plazo. Harry también examinó la tasa de crecimiento general del S&P 500. Históricamente, el índice ha mostrado una tasa de crecimiento de rendimiento anual promedio de alrededor del 8 al 10%, ajustando por inflación. Esta tasa de crecimiento ha hecho del S&P 500 una piedra angular para muchos inversores a largo plazo que buscan acumular riqueza con el tiempo. En conclusión, Harry encontró que el S&P 500, particularmente a través de SPY, es una opción de inversión atractiva debido a su bajo ratio de gastos, su sólido rendimiento histórico y su exposición a empresas de alto crecimiento. Con una mezcla diversificada de sectores y un historial de retornos consistentes, el S&P 500 se alinea bien con los objetivos de inversión de Harry, ofreciendo tanto potencial de crecimiento como de ingresos. Al invertir en SPY, Harry puede aprovechar la fuerza colectiva de 500 compañías líderes, posicionándose para el éxito financiero a largo plazo. Invesco QQQ ETF. Este ETF sigue el índice Nasdaq 100, que incluye 100 de las empresas no financieras más grandes cotizadas en el mercado de valores Nasdaq. Conocido por su gran ponderación en el sector tecnológico, el QQQ es una opción atractiva para quienes buscan capitalizar el crecimiento de los gigantes tecnológicos. Durante la última década, el QQQ ha alcanzado una impresionante tasa de crecimiento compuesta y anual de aproximadamente 20%, superando significativamente a muchos otros índices principales. Este rendimiento estelar se debe a sus principales participaciones, incluidas empresas como Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet.
Por ejemplo, según los datos más recientes, Apple constituye aproximadamente el 12.8% del total de activos y Microsoft el 9.9%, Amazon el 6.8% y Alphabet el 7.3%. Esta tasa de crecimiento de las empresas es notable. En el año 2021, los ingresos de Apple crecieron un 33%, mientras que los ingresos de Microsoft aumentaron un 18%. Harry también se siente atraído por el índice de gasto relativamente bajo del QQQ de 0.20%. Por cada $1,000 invertidos, solo se pagan $2 en comisiones. Este bajo índice de gastos asegura que más dinero de Harry esté trabajando para él, acumulándose con el tiempo. El enfoque del ETF en compañías de tecnología de alto crecimiento y de consumo discrecional ha sido un motor clave de su fuerte rendimiento. El índice de pago de las compañías dentro de QQQ es otro indicador crítico para Harry. El índice de distribución promedio, que indica la proporción de ganancias pagadas como dividendos, es alrededor del 27%. Este índice de distribución, sugiere que estas empresas están reinvirtiendo una parte significativa de sus ganancias en el negocio para impulsar un mayor crecimiento, lo cual puede ser ventajoso para la apreciación del capital a largo plazo. En términos de rendimiento por dividendo, el QQQ ofrece un modesto 0.5%. Aunque esto es inferior al rendimiento ofrecido por índices más tradicionales como el S&P 500, el enfoque del QQQ está en el crecimiento del capital en lugar de los ingresos. Esto se alinea bien con la estrategia de inversión de Harry, que prioriza el crecimiento sobre los ingresos por dividendos. Además, el desempeño del QQQ durante las fluctuaciones del mercado es digno de mención. Durante el colapso del mercado en 2020, el QQQ cayó aproximadamente un 30%, destacando su mayor volatilidad en comparación con índices más diversificados. Sin embargo, su recuperación fue rápida y robusta, reflejando la resiliencia y el potencial de crecimiento de su empresa subyacente. En general, Harry considera que el Invesco QQ ETF es una opción de inversión atractiva debido a su alta tasa de crecimiento anual compuesta, su baja proporción de gastos y su exposición a algunas de las empresas más innovadoras y de más rápido crecimiento en el mundo. A pesar de su mayor volatilidad y menor rendimiento de dividendos, la posibilidad de una apreciación significativa del capital hace que QQQ sea una opción atractiva para la cartera de Harry. Al invertir en QQQ, Harry puede aprovechar el crecimiento de líderes tecnológicas y de consumo, posicionándose para el éxito financiero a largo plazo. Crecimiento a largo plazo del S&P 500. Harry está considerando invertir $100,000 en el S&P 500, especialmente a través del SPDR S&P 500 ETF Trust. Para entender el potencial de crecimiento e ingresos a largo plazo de esta inversión, analizaremos las proyecciones para 1, 5, 10, 20 y 30 años, utilizando los rendimientos anuales promedio históricos y el rendimiento actual por dividendos. Si Harry invierte $100,000 en SPU con un rendimiento anual promedio de aproximadamente 12.86%, su inversión crecería a aproximadamente $112,860 después de un año. Además, con un rendimiento de dividendos del 1.5%, recibiría alrededor de $1,500 en dividendos durante el año. Durante más de 50 años, la inversión continuaría acumulándose, usando el rendimiento anual promedio. La inversión de Harry de $100,000 podría crecer hasta aproximadamente $182,282. Los ingresos por dividendos durante 5 años serían un total de alrededor de $8,975. Suponiendo que los dividendos se reinviertan y crezcan al mismo ritmo que la inversión principal. Después de 10 años, el poder del interés compuesto se hace más evidente. La inversión de Harry podría crecer a aproximadamente $295,074. Durante este periodo, el ingreso total por dividendos ascendería a alrededor de $20,505. Nuevamente, suponiendo la reinversión de dividendos y un crecimiento consistente. Para un horizonte de 20 años, la inversión podría crecer significativamente basándose en el rendimiento anual promedio. Los $100,000 podrían crecer potencialmente a unos $870,550. El ingreso total por dividendos durante estos 20 años sería aproximadamente $58,603, contribuyendo al crecimiento total de la inversión. Observando un periodo de inversión de 30 años, el crecimiento es aún más sustancial. Los $100,000 de Harry podrían llegar aproximadamente a $2,569,264. Los ingresos acumulados por dividendos durante 30 años serían aproximadamente $175,886, mejorando significativamente el valor total de su inversión. Proyecciones de crecimiento del QQQ ETF. Harry también está considerando invertir $100,000 en el Invesco QQQ ETF, que ha mostrado mayores rendimientos históricos, pero viene con mayor volatilidad. Con un rendimiento anual promedio de aproximadamente 20%, la inversión de Harry de $100,000 en QQQ podría crecer a alrededor de $120,000 después de un año. Sin embargo, el rendimiento por dividendos es más bajo, de 0.5%, resultando en aproximadamente $500 en dividendos para el primer año. Durante 5 años, la inversión en QQQ podría crecer a aproximadamente $248,832, dada la mayor tasa de retorno promedio. El ingreso total por dividendos durante estos 5 años sería de aproximadamente $6,283, asumiendo la reinversión de los dividendos. Para un periodo de 10 años, la inversión de Harry podría crecer significativamente a alrededor de $619,174. El ingreso total por dividendos en 10 años sería de unos $15,228, sumándose al valor total de la inversión. En un horizonte de 20 años, el efecto compuesto es profundo.
la inversión de $100,000 de Harry podría crecer a aproximadamente $3,841,600. Durante esos 20 años, el ingreso total por dividendos sería de unos $115,248, asumiendo que los dividendos se reinvierten. Durante 30 años, la inversión de Harry en QQQ podría crecer potencialmente a unos $23,733,802. El ingreso total por dividendos durante estos 30 años sería aproximadamente ser $356,007, aumentando significativamente el valor total de la inversión. Tanto el S&P 500 como el QQ ofrecen un potencial de crecimiento sustancial a largo plazo. El S&P 500 proporciona un enfoque equilibrado con un crecimiento moderado y dividendos constantes, mientras que el QQ ofrece un mayor crecimiento con más volatilidad y dividendos más bajos. La elección de Harry debe alinearse con su tolerancia al riesgo, sus objetivos de inversión y la importancia de los ingresos frente al crecimiento en su estrategia de cartera. Comprender la dinámica del mercado de SPI. Harry, interesado en el SPDR 500 S&P ETF Trust, debería estar al tanto de, la dinámica del mercado. Históricamente, el S&P 500 se considera una inversión de riesgo moderado debido a su amplia diversificación en 500 compañías estadounidenses de gran capitalización. La volatilidad medida por estándar ha oscilado típicamente desde un 15% por año. Por ejemplo, durante el desplome del mercado en 2020, SPY cayó aproximadamente un 20%, demostrando su exposición a caídas significativas del mercado. A pesar de esto, el S&P 500 se recuperó rápidamente, mostrando resiliencia debido a la fortaleza de las empresas que lo componen. Un ejemplo notable de volatilidad fue la crisis financiera de 2008, cuando SPY experimentó una caída de más del 36%. A pesar de tales descensos, el S&P 500 se ha recuperado y ha crecido consistentemente a largo plazo, convirtiéndolo en una opción confiable para inversores a largo plazo. El beta del ETF, una medida de su volatilidad en relación con el mercado, es cercano a 1, lo que indica que el SPY tiende a moverse en línea con el overall mercado. La proporción de gastos del fondo es baja, del 0,09%, minimizando costos y maximizando rendimientos para inversores como Harry. Además, el rendimiento por dividendo de SPY de alrededor del 1,5% proporciona un flujo de ingresos constante, aunque más bajo que algunas otras inversiones centradas en ingresos. La tasa de pago de sus empresas constituyentes promedia alrededor del 36%, lo que indica que las empresas están reteniendo una parte significativa de las ganancias para la reinversión que apoya el crecimiento futuro. Al considerar el ETF Invesco QQ, Harry debe tener en cuenta su perfil de mayor riesgo y volatilidad en comparación con el S&P 500. QQQ se centra en el Nasdaq 100, que está fuertemente inclinado hacia empresas tecnológicas y orientadas al crecimiento. La concentración en el sector resulta en una mayor volatilidad con desviaciones estándar que a menudo superan el 20%. Durante la caída del mercado del año 2020, QQQ cayó aproximadamente un 30% en pocas semanas, destacando su susceptibilidad a las oscilaciones del mercado. Sin embargo, su rápida recuperación fue impulsada por la resiliencia y el crecimiento de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Amazon. Históricamente, QQQ ha mostrado un desempeño impresionante, pero con fluctuaciones significativas. Por ejemplo, a principios de la década de 2000, durante la burbuja .com, QQQ experimentó una caída abrupta de casi 80% desde su pico, tardando años en recuperarse completamente. A pesar de estos contratiempos, el potencial de crecimiento a largo plazo del ETF permanece fuerte. Gracias a su enfoque en sectores de alto crecimiento, el índice de gastos de QQQ es del 0,20%, ligeramente más alto que SPY, pero aún relativamente bajo. El rendimiento por dividendo de QQQ es modesto, del 0,5%, reflejando su enfoque en la apreciación de capital más que en los ingresos. El índice medio de distribución de sus principales participaciones es de alrededor del 27%, con empresas reinvirtiendo una... En resumen, mientras SPY ofrece un riesgo moderado y un crecimiento constante, QQQ ofrece un mayor potencial de crecimiento con una volatilidad aumentada. La elección de Harry debería alinearse con su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión, equilibrando la necesidad de inversión en crecimiento contra su nivel de comodidad con la fluctuación del mercado. Si encontraste este análisis útil, asegúrate de darle me gusta y compartir el video con otros inversores. Tu apoyo nos ayuda a brindarte más información valiosa. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más guías de inversión detalladas y actualizaciones del mercado. En conclusión, elegir entre el S&P 500 y QQQ depende de tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión. SPY ofrece estabilidad y un crecimiento constante, mientras que QQQ ofrece un mayor potencial de crecimiento con más volatilidad. Evalúa tus objetivos financieros y toma una decisión informada que se alinee con tu estrategia de inversión. ¡Felices inversiones!